El llanto de la penitencia. Recuerdo con nitidez la primera vez que pisé aquel pueblo en Veracruz durante la Semana Santa. Tenía solo 12 años y acompañaba a mi abuela, quien solía ir cada año a visitar a una antigua comadre que vivía cerca de la iglesia principal. Era un lugar pequeño, polvoriento y con un aire denso que se apoderaba de las calles en cuanto caía la tarde. Había un silencio extraño que, más tarde, supe que no pertenecía solo a la noche, era el silencio de la gente que calla un misterio, de aquellos que saben algo que tú no. Al principio, pensé que simplemente estaban ensimismados por las fechas de reflexión y penitencia, pero cada mirada que me cruzaba contenía un matiz de inquietud, como si en cada gesto quisieran advertirme de algo que solo descubres cuando ya es demasiado tarde. La casa de la comadre de mi abuela estaba a unas cuantas cuadras de la iglesia. Era un caserón viejo, con paredes descascaradas y un techo tan bajo que parecían casi aplastarnos. Aún así, se sentía acogedor por dentro. Había un crucifijo colgado en la pared de la sala, de madera oscura, y justo debajo de él una pequeña mesa con veladoras encendidas. Mi abuela me dijo que era costumbre del pueblo mantener una vela prendida durante toda la Semana Santa para ahuyentar la mala suerte y las tentaciones. Al escucharlo, me estremecí, no porque creyera o no en esas cosas, sino por la manera en que lo dijo, casi susurrando, con un temor que yo no le había percibido antes. Ella era una mujer firme, chapada a la antigua, y verla expresar semejante recelo con un simple gesto me hizo sentir un primer atisbo de lo que sucedía ahí. Esa tarde, antes de que el sol se ocultara, decidimos ir a la iglesia. La construcción, pese a ser sencilla, imponía respeto. Sus muros, hechos de adobe y cal, sostenían un campanario del que colgaba una campana bronceada con el tiempo. El sacerdote era un hombre de aspecto austero. Saludó a mi abuela con un leve asentimiento y me dedicó una mirada fugaz. Casi podía sentir que escudriñaba mi presencia, como si indagara si yo era alguien confiable o no. Lo seguí con la vista hasta que dobló un pasillo y desapareció. Inquieto, comencé a recorrer la nave. Había unos altares secundarios, todos cubiertos con mantos morados por el luto de la Semana Santa, y al fondo, el altar principal con un Cristo de yeso de tamaño natural. Aquella figura parecía cobrar vida en las sombras que arrojaban las velas titilantes. Sus facciones estaban tan detalladas que casi podía sentir su sufrimiento, la corona de espinas, la expresión de dolor en los ojos semicerrados, la boca ligeramente abierta como si quisiera exhalar un último suspiro. Esa fue la primera vez que escuché la historia de que ese Cristo lloraba sangre cada Viernes Santo. Una de las ancianas que rezaba en la segunda banca se me acercó y con voz temblorosa me dijo que tuviera cuidado con lo que mis ojos vieran. Me quedé pasmado, sin saber si responder, pero ella simplemente se dio la vuelta y se fue. Volví con mi abuela, quien escuchó mi relato sin inmutarse demasiado, se limitó a encoger los hombros y a decirme que no prestara atención a las habladurías. Sin embargo, esa misma noche, en la casa, la oí hablar en voz baja con su comadre. Al parecer, las historias sobre aquel Cristo no eran invenciones nuevas. Antiguamente, casi todos en el pueblo habían sido testigos de algún suceso extraño en la iglesia, sobre todo durante la Pascua. Me giré en la cama, tapándome los oídos para no oír nada más, pero el corazón me latía con fuerza, y en mi mente se repetía una y otra vez la expresión inerte del Cristo de yeso. Llegó el Viernes Santo. La atmósfera del pueblo se volvió aún más silenciosa. Nadie reía, nadie hablaba en voz alta. Las procesiones se sucedían una tras otra, con rezos y cantos que, en lugar de infundirme paz, me provocaban escalofríos. Los fieles se reunían alrededor de la iglesia a diferentes horas del día, vestidos de negro, algunos con velas, otros con semblantes preocupados, como si esperaran la confirmación de un presagio que los atormentaba desde siempre. Mi abuela se integró a una de las procesiones y me invitó a acompañarla. Caminamos despacio junto con un grupo de mujeres que rezaban el rosario. Yo intentaba no desviar la mirada de los pies, pero, cuando llegamos a las puertas de la iglesia, sentí la imperiosa necesidad de levantarla. El Cristo de yeso estaba allí, en la penumbra, iluminado solo por el temblor de las veladoras. Su rostro, tan sereno y a la vez tan desgarrador, me paralizó. Entonces ocurrió,
un pequeño hilo oscuro empezó a recorrer sus mejillas. Tardé un segundo en entender que se trataba de sangre. La anciana que me había advertido el día anterior se puso de rodillas, sollozando, y yo solo podía pensar en huir, en apartar la vista, pero mis ojos se aferraban a la visión de ese líquido rojo que manchaba el yeso. Se formó un alboroto. Algunas personas corrieron hacia el Cristo, otras se taparon el rostro y salieron despavoridas. Yo quedé clavado en el mismo lugar, sin poder mover un solo músculo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Un miedo intenso se instaló en mi pecho, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi abuela me sacó a empujones, diciéndome que no mirara más, que me fuera a casa. Pero lo que mis ojos habían presenciado quedó tatuado en mi memoria. Aquella noche tuve un sueño que se repitió a lo largo de los años y que todavía hoy me persigue. En la oscuridad total, el Cristo se acercaba a mí con la sangre brotándole de los ojos, y una voz profunda, cavernosa, susurraba: «Corre». Entonces yo corría, pero no lograba avanzar, como si el piso fuera de arena movediza. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse del pecho. Esa fue la primera vez que tuve aquel sueño, y casi juraría que escuché un eco real de esa voz en mi habitación, como si no se hubiera tratado solo de una pesadilla. Esa mañana de Sábado Santo, el pueblo despertó con una noticia escalofriante: habían encontrado el cuerpo de un hombre en la iglesia, cerca del altar. Daban vueltas rumores diferentes, unos decían que ese hombre había tratado de robar las limosnas, otros que había entrado a profanar las imágenes sagradas. Incluso se murmuraba que estaba poseído por algún demonio que lo impulsó a cometer sacrilegios. Lo único cierto era que su rostro estaba desfigurado, como si algo lo hubiera castigado de manera brutal. En mi corta edad, no lograba comprender cómo un hombre podía quedar de ese modo si no había rastros de pelea con otra persona. Me asustaba la idea de que la estatua se hubiera movido y hecho justicia por mano propia, pero no me atrevía a decirlo en voz alta porque temía que los adultos me tomaran por loco o, peor aún, confirmaran mi teoría y reforzaran mi horror. A partir de ese suceso, el cura del pueblo prohibió la entrada de curiosos a la iglesia. Se organizó una ceremonia de exequia sencilla para el difunto, pero nadie quiso reclamar el cuerpo, como si hubiese quedado maldito. Sentí una rabia irracional por la indiferencia de la gente, pero sobre todo sentí terror. Al caer la noche, me revolvía en la cama, incapaz de pegar ojo. En mi mente, aparecían imágenes del Cristo llorando sangre y el cuerpo sin vida de aquel hombre con el rostro irreconocible. Me preguntaba si yo sería el siguiente, si el Cristo me había advertido algo en el sueño, o si simplemente era víctima de mi propia sugestión. Tomé la decisión de levantarme y salir al patio de la casa para respirar aire fresco y calmarme. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el viejo naranjo del patio. Respiré profundo, intentando borrar de mi mente las escenas perturbadoras de la iglesia, pero el silencio del pueblo hacía que cada sonido me pusiera en alerta. Un grillo cantó desde algún arbusto y me estremecí como si hubiera escuchado un grito. Sentía que algo me observaba. Al volver la mirada hacia la pared que daba a la calle, tuve la absurda certeza de que, si me asomaba, encontraría al Cristo ahí, mirándome con sus ojos vacíos llenos de sangre. Decidí regresar a la cama, a pesar de que el pánico se aferraba a mí como un ancla. A la mañana siguiente, la comadre de mi abuela nos contó que había habido más reportes extraños en las cercanías de la iglesia. Algunos lugareños aseguraban haber visto luces rojas danzar en el interior por la madrugada. Otros dijeron escuchar lamentos que provenían del campanario, como si alguien estuviera sufriendo un dolor inconmensurable. El cura, sin embargo, guardaba silencio. Evitaba las preguntas y se escudaba en la reticencia propia de la institución eclesiástica. Se limitaba a asegurar que todo se resolvería con oración y penitencia. Pero los fieles estaban asustados. Querían explicaciones, un consuelo. Querían saber por qué un hombre había muerto de forma tan espantosa en un lugar sagrado, por qué el Cristo lloraba sangre. Nadie, ni siquiera mi abuela, encontraba palabras para responder esas preguntas. Aún así, mi abuela decidió quedarnos todo el fin de semana porque no quería mostrar miedo.
Ella era devota y consideraba que marcharse durante la Pascua sería como aceptar la presencia de algo maligno. Yo, sin embargo, no compartía ese temple. Estaba aterrado. Las noches siguientes tuve el mismo sueño una y otra vez, la voz en la oscuridad, el Cristo acercándose, la sangre recorriendo su rostro y esa palabra que me helaba la sangre: corre. Cada vez que me despertaba, creía ver una sombra cerca de mi cama, una sombra con la forma de la imagen de la iglesia, o tal vez era solo mi imaginación alterada por el terror. El sábado de gloria pasó con un aire espeso. Nadie lanzó cubetadas de agua ni celebró, como ocurría en otros lugares de la República. El pueblo se sumía en una especie de luto perpetuo, temeroso de que ocurriera otro incidente. Mi abuela rezó el rosario varias veces con su comadre. Yo intenté mantener la mente ocupada leyendo uno de los viejos libros que encontré en la estantería de la casa, pero no conseguía concentrarme. Cada vez que pasaba la vista por una línea, mi cerebro evocaba la imagen del Cristo. No podía apartar la sensación de que algo horrible acechaba justo detrás de cada sombra, de cada esquina. La vigilia se hizo interminable. Al anochecer, se escucharon campanadas lentas, fúnebres, que anunciaban la culminación de la Semana Santa. Pero esa noche, las campanadas retumbaron de manera extraña, como si alguien las tocara con un desespero sádico o con un lamento inconsolable. La gente se arremolinó afuera de la iglesia, mientras yo permanecía en la ventana observando a lo lejos. Vi algunos rostros que parecían consumidos por el temor. Otros, en cambio, tenían una expresión mezcla de morbo y curiosidad, como si quisieran saber si el Cristo volvería a llorar o si se aparecería un nuevo cadáver. Me sentí culpable por pensar que, de algún modo, todos estaban atrapados en esa atmósfera de horror y no podían salir, igual que yo. Un terror colectivo que se alimentaba de cada mirada, de cada rumor, de cada rezo que nacía más del pánico que de la fe. Esa noche, el sueño cambió. O al menos, se hizo más aterrador. Esta vez no veía solo el rostro del Cristo, sino que caminaba por la iglesia a oscuras. El piso estaba cubierto de algo pegajoso que, al mirarlo, me di cuenta de que era sangre coagulada. Sentía cómo se me hundían los zapatos en esa sustancia viscosa. Intentaba no gritar, pero el terror se escapaba por mi respiración agitada. Al fondo, donde debía estar el altar, había una figura alta, retorcida, con la forma de la estatua, pero más grande, más ominosa. Entonces escuchaba de nuevo la voz: corre, y podía percibir algo desplazándose tras de mí con respiraciones entrecortadas, como un animal hambriento. Desperté con el pulso desbocado, temblando de pies a cabeza. Por un momento creí que había alguien más en la habitación. Sentía una presencia tangible, el peso de una mirada clavada en mi nuca. Me di la vuelta bruscamente, pero no vi nada. La oscuridad era absoluta. El domingo de resurrección, supuestamente, era un día de celebración, la victoria sobre la muerte. Sin embargo, el pueblo parecía haberse sumido en un pozo de tristeza y miedo. El cadáver del hombre seguía siendo tema de conversación y se comentaba que ninguna de las autoridades locales sabía cómo explicar sus heridas. Alguien sugirió que podía haber sido un perro rabioso o un jaguar que bajó de la sierra, pero no había marcas de garras, ni mordidas, ni huellas. Otros decían que las facciones del muerto estaban torcidas como si hubiera visto algo tan espantoso que lo mató de puro terror. Yo, en mi mente, recordaba el consejo de la anciana: ten cuidado con lo que tus ojos ven. ¿Y si eso que él vio era precisamente lo que lo desfiguró? Mi abuela habló con el sacerdote esa mañana. A mí no me permitieron entrar al despacho parroquial, pero alcancé a escuchar algo de su conversación a través de la puerta entreabierta. El cura decía que el Cristo había estado en esa iglesia por generaciones y que cada cierto tiempo ocurrían eventos inexplicables. Hablaba de anteriores incidentes de gente que pretendió robar o profanar y que habían sufrido un destino fatal. Mencionó sus propios temores, pero también manifestó su fidelidad a la fe y a la imagen sagrada. Afirmó que el Cristo era un símbolo de la justicia divina que castigaba a quien osara profanarlo. Se persignó varias veces y al final solo dijo que rezaría por las almas de los incrédulos. Mi abuela salió con el ceño fruncido, sin darme detalles, y me tomó de la mano para llevarme de vuelta a la casa.
No pude evitar sentir una opresión en el pecho, como si algo me dijera que la historia no terminaba ahí. Decidimos volver a nuestra ciudad ese mismo día, por la tarde. Mientras recogía mis pocas pertenencias, no podía dejar de mirar por la ventana, preguntándome si volvería a ver esa iglesia, si me atrevería a entrar a aquel lugar donde la fe y el horror se mezclaban de una forma tan incomprensible. Antes de irnos, mi abuela me pidió que la acompañara a despedirnos de la comadre. En el corredor de la casa me dieron una última advertencia, que no hablara con nadie de lo que había visto, que a veces los milagros o las maldiciones no eran bien recibidos por la gente de afuera y que podríamos meternos en problemas. Asentí, aunque en mi interior solo pensaba en alejarme de ese lugar lo antes posible. Ya en el autobús, observé por la ventanilla cómo se difuminaba el paisaje rural de Veracruz. El recuerdo del Cristo seguía vívido en mi mente. Ni siquiera la luz del día disipaba el temor que me había acompañado esas jornadas. Mi abuela, a mi lado, oraba en silencio, con los ojos cerrados, y yo comprendí que, por muy valiente que quisiera mostrarse, ella también estaba asustada. Pensé en el hombre muerto, en su rostro irreconocible, y una parte de mí quiso creer que tal vez era solo una coincidencia, una desgracia común envuelta en supersticiones. Pero en lo más profundo de mí, sabía que no era tan sencillo. Había visto la sangre brotar de los ojos del Cristo, había sentido esa voz ordenándome escapar y presentía que aquello no era una fábula. Había algo real, algo vivo en esa imagen de yeso, algo que excedía la razón y que, si quería, podía castigarnos a todos. De regreso en casa, tardé semanas en recuperar el sueño. Incluso hoy, pasados los años, cuando llega la Semana Santa, me invade un malestar que me impide conciliar el descanso. Sueño que estoy en aquel templo y que la noche es eterna, que las velas iluminan el rostro sufriente de la estatua y las gotas de sangre manchan el suelo, dejando un rastro que lleva hasta mi cama. A veces me despierto recordando la palabra corre y no puedo volver a cerrar los ojos. Mi abuela falleció hace un par de años, pero sus últimas palabras hacia mí, en la última Semana Santa que compartimos, fueron un rezo y un recordatorio de no volver nunca a aquel pueblo. Pensé que era un miedo injustificado, propio de sus achaques de vejez, pero dentro de mí sabía que solo quería protegerme. No he regresado a ese lugar. En ocasiones, cuando escucho historias de pueblos remotos, de imágenes que sangran o hacen milagros, me pregunto si en verdad son bendiciones o maldiciones, o si hay algo más antiguo y poderoso detrás de esas creencias. Cada Viernes Santo, el mero recuerdo me atraviesa el pecho como un puñal. Pienso en el hombre muerto que quisieron enterrar en silencio, en la anciana que me advirtió sobre lo que mis ojos veían, en el cura que, con su fe inquebrantable, callaba cosas que posiblemente él mismo no entendía. Y me doy cuenta de que hay secretos que tal vez nunca deban salir a la luz. Pero lo que más me aterra, incluso más que la imagen de aquel Cristo llorando sangre, es la certeza de que lo vi moverse en mis sueños, y que, de alguna forma, aquella advertencia corre iba dirigida a mí. Como si el castigo pudiera caer sobre cualquiera que no respete ese misterio. Como si la justicia divina no fuera tanto un acto de piedad sino un recordatorio de que el horror puede habitar incluso dentro de lo que consideramos sagrado. Y esa idea, a pesar de los años, no me ha dejado dormir en paz. Todavía, en las madrugadas de Semana Santa, me levanto bañado en sudor y miro alrededor de mi habitación, buscando la silueta del Cristo al que jamás volveré a ver, pero que sigue anclado en mis recuerdos con un escalofrío que el tiempo no logra atenuar. El confesor maldito. Tengo 32 años, pero lo que voy a contar sucedió cuando tenía 17, en una Semana Santa que marcó mi vida para siempre. En ese entonces, mi familia y yo visitamos Guanajuato, un lugar que, aunque pintoresco, siempre me pareció envuelto en un aire de misterio y sombras. Tenía una arquitectura fascinante, llena de callejones angostos y calles empedradas que parecían conducir a secretos inconfesables. Las leyendas del pasado flotaban en el ambiente, y por más que intentara ignorarlas, me perseguía la sensación de que cada pared antigua escondía un relato macabro. Pese a ello, yo estaba más concentrado en mis problemas juveniles que en mitos o historias populares,
pero ahora sé que debía haber prestado más atención a las advertencias que corrían entre murmullos, porque a veces, lo desconocido es demasiado real. Esa Semana Santa, sentí la necesidad de confesarme. La culpa por faltas menores, mezclada con la curiosidad de visitar una iglesia tan antigua, me llevó hasta un templo cuya fachada de cantera parecía rasgada por el paso de los siglos. El portón de madera crujía con un eco siniestro cuando uno entraba. Hacía calor, pero en el interior la atmósfera era helada. Velas parpadeaban ante estatuas de santos, proyectando sombras largas que se tambaleaban al ritmo de mi respiración. El olor a incienso se mezclaba con algo más, algo que no logré identificar en ese momento. Hubo un instante en que me detuve para rezar, con una opresión en el pecho que no supe explicar. No era miedo exactamente, era una anticipación densa, como si algo me aguardara en cada rincón. A esa edad, uno no suele pensar en lo sobrenatural de manera seria, al menos no con la convicción que tengo ahora. Sin embargo, al acercarme al confesionario, un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba cubierto por un velo oscuro, casi negro, que ocultaba por completo el interior. Encima, un viejo crucifijo parecía vigilarme, con la mirada compasiva y a la vez severa del Cristo tallado en madera. Me armé de valor, corrí la cortina y me arrodillé en el interior. La penumbra era casi absoluta, apenas iluminada por una lamparilla que colgaba a un costado. Me acomodé y sentí una presencia inmediata, sofocante, que parecía impregnar el aire. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Entonces escuché su voz. Profunda, gutural, como si proviniera de las entrañas de la tierra, o más bien, como si viniera de un lugar que no debería albergar nada sagrado. Me preguntó por mis pecados, y mis labios se movieron casi por reflejo, enumerando culpas banales. Pero esa voz no mostró misericordia. Me habló con un tono extraño, alargaba las palabras como si disfrutara cada una. Me dijo verdades de mi vida que jamás había confesado a nadie, pensamientos oscuros, sentimientos de rencor, secretos que ni yo mismo quería admitir. Se burló de mi fragilidad, y mi corazón martilló con tanta fuerza que apenas me oía pensar. Cada palabra retumbaba en mis oídos hasta hacerlos doler. Intenté hablar, confundirlo, rezar en voz baja, pero no pude, esa voz dominaba el recinto. Me sentía atrapado, sin salida. No me atreví a mover el velo y mirar el rostro de aquel supuesto sacerdote. Había algo en su forma de respirar, un sonido casi animal que me helaba la sangre. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra, quizá la curiosidad juvenil o el terror paralizante, me impidió actuar. Fue entonces cuando escuché algo que me desgarró el alma, pronunció el nombre de un viejo amigo mío que había muerto en un accidente meses antes, y describió el remordimiento que me había atormentado por no haberlo ayudado más en vida. No sé cómo lo supo, pero cada palabra era una lanza que atravesaba mi conciencia. El sudor frío empapaba mi espalda, mi boca estaba seca y mis piernas temblaban. En un arrebato de valor, me incorporé y salí del confesionario casi a tropiezos. El aire de la iglesia era más denso de lo que recordaba. Sentía el impulso de llorar, de gritar, de buscar ayuda. Caminé tambaleándome hasta un hombre que creí era el párroco encargado del templo. Con un hilo de voz le pregunté por el sacerdote que estaba en el confesionario. Él me miró con sorpresa, diciendo que ese confesionario no se utilizaba desde hacía tiempo, que en ese instante no había nadie ahí. Aseguró que era imposible que hubiera un cura en el interior. Mi cuerpo se tensó de golpe. Insistí, pero su expresión confundida se transformó en un gesto serio al notar mi estado de pánico. Se ofreció a acompañarme para verificarlo. Caminamos juntos. Me costó cada paso, porque la sensación de que algo o alguien nos observaba resultaba sofocante. Al llegar, vimos la puerta del confesionario entreabierta. En la penumbra apenas se adivinaban las formas de la madera. El párroco, con mano temblorosa, corrió la cortina y se adentró. De pronto retrocedió, agitando una mano frente a su nariz. Un olor penetrante a azufre inundó mis sentidos, una peste tan fuerte que me provocó náuseas. No había rastro de ningún sacerdote. Solo un sillón con el tapizado quemado, como si alguien hubiera sostenido un fuego infernal sobre él.
El párroco no podía articular palabras. Sus ojos se llenaron de pavor y comprendí que aquello no era un simple engaño. Algo monstruoso había habitado ese confesionario. Algo real, tangible y maligno. Salí de la iglesia con las piernas temblando. Mientras recorría las calles de Guanajuato, notaba que la gente se arremolinaba en grupos para las procesiones, cantaba salmos o cargaba cirios. Parecían habitar un mundo completamente diferente del que yo acababa de descubrir. Todo transcurría con aparente normalidad y a la vez yo estaba atrapado en una pesadilla. Esa noche apenas pude dormir. Soñaba con el confesionario, con la mirada ausente de mi amigo fallecido y con esa voz cavernosa repitiendo mis pecados más profundos. Me despertaba con el corazón desbocado, empapado en sudor, y el olor a azufre se quedaba impregnado en mi nariz. Como si aún estuviera atrapado en esa atmósfera oscura. Pensé que al regresar a casa me liberaría de aquel tormento. Pero los días siguientes fueron peores. Una noche, cuando estaba a punto de conciliar el sueño, sentí un peso a los pies de la cama, como si alguien se hubiera sentado allí. Abrí los ojos y me pareció vislumbrar una sombra fugaz. Aquel hedor sulfuroso penetró mi cuarto por unos segundos, para luego disiparse en un silencio absoluto. Mi respiración se agitó y el pánico se apoderó de mis sentidos. Al amanecer, no hallé señales físicas de nada extraño, pero la certeza de la presencia que me acosaba era innegable. Mi familia pensó que eran pesadillas, secuelas de un viaje abrumador y del ambiente de las antiguas iglesias. Nadie alcanzaba a imaginar el verdadero horror que yo vivía. Semanas más tarde, comencé a notar cambios en mi comportamiento. Me aislaba de mis amigos, tenía arranques de enojo sin razón aparente y, en ocasiones, escuchaba susurros que nadie más percibía. Era como si esa voz me siguiera, burlándose de mi fragilidad y recordándome que no había confesión posible que me aliviara de su presencia. Las noches se volvieron un suplicio, me despertaba con arañazos en mis brazos o en mi espalda, marcas rojas que dolían, pero desaparecían al poco tiempo como si nunca hubieran existido. Sin embargo, el terror que dejaban era tan real que me costaba respirar. Mis padres se preocuparon. Me llevaron a médicos que no encontraron ningún trastorno aparente, solo insomnio y estrés. Un psicólogo sugirió que tal vez había vivido un suceso traumático, pero no me atreví a contarle la verdad. Temía ser tomado por loco. Por dentro, sentía que llevaba un peso aterrador, algo que se alimentaba de mis temores y mis culpas. A veces, al mirar mi reflejo en los espejos, me parecía descubrir un leve desfase en mis rasgos, como si una sombra se superpusiera a mi rostro. Otras veces, juraba ver el confesionario de Guanajuato reflejado detrás de mí, aún estando en mi cuarto. Sentía que la línea entre realidad y pesadilla se difuminaba. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda espiritual. Encontré una iglesia local y le conté mi experiencia al párroco, sin mencionar los detalles más perturbadores, por miedo a que no me creyera. Él me escuchó con seriedad. No me dio respuestas contundentes, pero me aconsejó orar con fervor, mantener una fe firme y deshacerme de cualquier objeto que yo creyera contaminado por fuerzas negativas. Seguí sus indicaciones, pero el terror no cesaba. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba los detalles del confesionario, el sillón quemado, la voz gutural, el olor a azufre, y la certeza de que aquel ente había arrancado mis secretos más oscuros como si tuviera acceso a mi alma. En ocasiones, la voz volvía a resonar en mi mente sin previo aviso, recordándome que no tendría escapatoria. A medida que pasaban los meses, mi angustia se transformó en obsesión. No lograba concentrarme en nada más. Mis calificaciones bajaron, mis relaciones se tambalearon y mis momentos de soledad se llenaban de pensamientos oscuros. Comencé a investigar leyendas locales, a buscar relatos sobre apariciones en confesionarios, historias de demonios que se hacían pasar por sacerdotes. Descubrí que en algunas iglesias antiguas había testimonios que narraban cómo, en ciertas noches, entidades siniestras adoptaban la forma de curas para atormentar a los fieles. Uno de esos relatos mencionaba específicamente las palabras confesor maldito, describiéndolo como un ente que se nutría de la culpa humana y se regocijaba en las debilidades de quienes se acercaban en busca de perdón.
Desesperado, viajé de nuevo a Guanajuato con la esperanza de encontrar a aquel párroco que corroborara mi historia. Al llegar a la iglesia, me enteré de que el hombre que me acompañó aquel día había fallecido repentinamente unas semanas después de mi visita, por causas que nadie lograba explicar. El templo estaba abierto, pero apenas entré, sentí que todo se cerraba sobre mí. Un murmullo recorría los pasillos vacíos y las sombras parecían palpitar con vida propia. Me dirigí al confesionario con el corazón en un puño, esperando descubrir algo que me diera respuestas, aunque también temía hallar más de lo que podía soportar. Cuando llegué, vi que lo habían retirado. En su lugar solo quedaba una mancha oscura en el piso de la iglesia, con un tenue olor a ceniza y resina quemada que me revolvió el estómago. Una monja que limpiaba el recinto me vio paralizado y me ofreció agua bendita, como si supiera por lo que estaba pasando. Con voz apacible, me dijo que era mejor rezar y alejarme de ese rincón. La miré a los ojos y vi una pena profunda, como si ella misma hubiera atestiguado sucesos similares. Me retiré sin más respuestas que el eco de aquella voz en mi cabeza. Durante el trayecto de regreso, sentí que alguien se sentaba a mi lado en el autobús. El olor a azufre me inundó de nuevo y estuve a punto de desmayarme. Nadie más lo percibía, o al menos eso aparentaban. Era como si el mundo siguiera ignorando mi martirio mientras yo me sumergía en un abismo cada vez más profundo. No puedo explicar cómo logré sobrellevar ese estado los años siguientes. Me aferré a la idea de que si seguía mi vida lo mejor que pudiera, tal vez esa presencia se cansaría de mí. Tuve etapas donde parecía que todo volvía a la normalidad. Me acostumbré a rezar en silencio antes de acostarme, a llevar un crucifijo colgado y a evitar lugares oscuros. Aprendí a convivir con un temor que nunca me abandonaba por completo. Cada Semana Santa, la herida se reabría. Volvía a soñar con el confesionario, recordando que la maldad estaba siempre al acecho, disfrazada de fe y de ritos. La peor parte era el sentimiento de culpa. Esa cosa no solo se alimentaba de mis secretos, sino que también parecía disfrutar al sumergirme en la soledad. Mis amigos me veían distante, y mi familia, impotente, no sabía cómo ayudarme. Solo yo entendía que el terror que vivía a los 17 años seguía en mí, oculto, esperando las horas de la noche para manifestarse en forma de pesadillas y voces que resonaban con un eco infernal. Hasta la fecha, evito las iglesias antiguas, especialmente en Semana Santa. Trato de no quedarme a solas con el silencio, porque el silencio es el lenguaje preferido de aquello que se disfrazó de sacerdote. Ese silencio me mira, me habla, me dice que nunca podré escapar. Han pasado 15 años desde entonces y cada vez que recuerdo aquella confesión, me invade un escalofrío. Se hace difícil respirar y siento la garganta seca. Pienso en cómo mi vida tomó un rumbo marcado por el miedo y la incredulidad de los demás. Me pregunto si alguna vez encontraré una manera definitiva de liberarme de esa fuerza oscura que se adhirió a mi alma. Quizá ya sea parte de mí, quizá la arrastre hasta el último día de mi vida. Algunas noches, cuando el viento sopla con intensidad y la casa cruje, me despierto sobresaltado con la certeza de que hay alguien en mi habitación acechando entre las sombras. Ahora, al poner en palabras este relato, intento purgar un poco de mi miedo. No busco lástima ni comprensión, solo espero que mi experiencia sirva de advertencia para quien lea esta historia. Hay puertas que no se deben abrir, y hay confesiones que nunca deberían realizarse en lugares cargados de tanta historia, tanto misterio y tanta energía acumulada. Lo que sucedió en aquella iglesia de Guanajuato cambió mi fe, mi inocencia y mi concepción de lo que es real. Pude ver de cerca un abismo espiritual que poca gente imagina y comprobé que a veces lo más aterrador no está afuera, sino dentro de cada uno de nosotros, esperando la ocasión perfecta para manifestarse. En mis peores noches, cuando cierro los ojos y se filtra un leve olor a azufre, siento que aquella presencia ha regresado para recordarme que la frontera entre lo sagrado y lo profano es más débil de lo que creemos. Tal vez, en el fondo, esa presencia nunca se fue, sino que permanece agazapada en mi mente, alimentándose de mis temores y de la culpa que sembró en mi conciencia. No sé si algún día obtendré la paz completa, pero mientras tanto, vivo con la convicción de que la fe y el coraje, aunque frágiles, son las únicas armas que tengo contra las tinieblas que me rondan.
Cada oración, cada acto de bondad, es un pequeño faro que ilumina la penumbra de mi experiencia. Sin embargo, el recuerdo del sillón quemado y el hedor insufrible sigue vivo, como una llama que se niega a apagarse. Quizá no haya final feliz para mi historia, al menos no en esta vida. Me queda el consuelo de haber aprendido que el mal, con mayúscula, a veces se esconde en los recovecos más insospechados, incluso detrás de una cortina de confesionario. Y aunque llevo en mí las secuelas de aquel encuentro, también conservo la pequeña esperanza de que el bien es más grande que cualquier fuerza oscura. Esa fe, por tenue que sea, me ha mantenido de pie hasta hoy. Sin embargo, cada Semana Santa me recuerda que hay verdades que haríamos mejor en ignorar, pues al mirarlas de frente corremos el riesgo de encontrar algo infinitamente más siniestro que nuestros propios pecados. El niño de la vela. Yo no sabía lo que era el miedo hasta que viví aquella Semana Santa en Chiapas. Solía pensar que las leyendas de apariciones, almas en pena y espectros eran simples historias populares, invenciones para asustar a los desprevenidos. La razón me decía que lo sobrenatural no existía y que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, a veces las cosas más extrañas se presentan cuando el fervor religioso y la tradición se entrelazan con lo desconocido. Fue justo durante un viacrucis en un pequeño poblado cuando me topé con algo que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Yo me encontraba realizando un trabajo de investigación sobre rituales y costumbres de Semana Santa en México. Había visitado distintos estados, cada uno con sus propias celebraciones, su música, sus procesiones y su forma de recordar la pasión de Cristo. Pero Chiapas tenía un magnetismo singular. Sus paisajes montañosos, la profundidad de su selva y el arraigo de las creencias hacían que cada acto religioso se viviera con intensidad. Llegué a aquel poblado un martes santo y me instalé en una humilde posada cerca de la iglesia principal. Sentía curiosidad por las tradiciones locales y por el fervor con el que la gente participaba en cada acto litúrgico. Los primeros días pasé observando a los habitantes preparar la procesión del Viernes Santo. Entre rezos y cantos, pintaban y cargaban pesados adornos de madera, montando tablados improvisados para cada estación del Vía Crucis. Los jóvenes se ofrecían como voluntarios para personificar a Cristo, los apóstoles y los soldados romanos. Había un aire de solemnidad, pero también de entusiasmo, la gente se entregaba con fervor a la representación de la pasión. Todo parecía normal, un ambiente casi festivo si no fuera por la gravedad del evento que conmemoraban. Esa tranquilidad duró hasta el Jueves Santo por la noche. Mientras caminaba por las calles empedradas, noté que, a pesar de la hora, las luces de las casas seguían encendidas. Muchas familias rezaban en voz baja, algunas velas permanecían encendidas junto a imágenes de santos. El ambiente era pesado, quizá por el calor húmedo, o tal vez por la sensación de que algo latía en la oscuridad. En la iglesia, el bullicio de los fieles se había apagado y reinaba el silencio. Pero al alejarme unas calles, escuché susurros que no pude descifrar. En los muros de una casa vi una sombra pequeña, como la de un niño. Pensé que se trataría de un menor que merodeaba para curiosear. Sin embargo, no había nadie allí cuando me aproximé con cautela. El corazón me latió con fuerza, aunque preferí convencerme de que solo era un efecto de la luz de un farol. A la mañana siguiente, Viernes Santo, llegó la hora del Vía Crucis. La multitud se congregó en la plaza central. La representación empezaría en la iglesia y avanzaría por las calles con un Cristo cargando una pesada cruz de madera. Tras él, los personajes bíblicos y una banda que tocaba tambores de forma solemne. Me integré entre la gente para poder observar y anotar en mi libreta los detalles de la celebración, las expresiones de los participantes y la reacción de los feligreses. El sol golpeaba con fuerza, pero los pobladores parecían inmunes, concentrados en el acto sagrado. Caminé siguiendo el contingente. Cada estación del Vía Crucis estaba representada con esmero y el público se detenía para rezar en cada una. De pronto, en medio de la multitud, noté un brillo tenue. Entre los hombros de varias personas vi la cabeza de un niño, vestido completamente de blanco, sosteniendo una vela. Me llamó la atención porque era el único menor en la procesión con aquella vestimenta y parecía muy serio para su edad.
pero lo que más me inquietó fue su sonrisa. No era una sonrisa alegre, sino algo que surgía de un rostro inexpresivo, casi como si no correspondiera a su mirada. Avancé un poco para verlo mejor. El niño volteó hacia mí, como si se diera cuenta de que lo observaba. Sentí un escalofrío, pero no aparté la mirada. Él me mostró la vela, con la llama apenas temblorosa en medio de la multitud. Su rostro era pálido, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Cuando parpadeé, aquel pequeño desapareció sin dejar rastro. En el lugar donde un segundo antes estaba su figura, solo vi un espacio vacío. Me sobresalté. Intenté buscarlo entre la gente, pero no había ningún niño con túnica blanca. Nadie parecido. El resto del viacrucis transcurrió entre rezos y silencios. Yo cargaba un desconcierto que no me abandonaba. Cuando la procesión concluyó, varias personas se agruparon frente a la iglesia para seguir rezando. Me acerqué a un grupo de señoras mayores que platicaban sobre la celebración. Mencionaron brevemente la aparente aparición de un niño, pero lo comentaban como si fuera algo de todos los años. Hablaban de una historia antigua, decían que un pequeño había muerto hacía décadas durante la Semana Santa y que su alma vagaba buscando redención. Me costó creerlo. Sin embargo, la expresión de las mujeres no era de sorpresa sino de resignación, casi con la certeza de que aquello que vieron era parte natural de la fecha. Escuché sus palabras sin interrumpir, sin preguntar, solo sintiendo un hormigueo en la piel. Decidí quedarme en aquel poblado hasta el domingo de resurrección para ver si podía volver a toparte con aquel niño o con indicios de algo relacionado. Quería comprender, o al menos intentarlo. Esa noche me costó dormir. Cada vez que conciliaba el sueño, soñaba con una túnica blanca moviéndose entre la multitud. Al despertar, me quedaba la sensación de que, si abría la puerta de mi habitación, me lo encontraría sosteniendo su vela. El sábado de gloria, la mayoría de los turistas se había marchado a otros lugares más concurridos. El ambiente del pueblo era tranquilo, pero pesaba en mi ánimo el recuerdo de la desaparición repentina de aquel niño. Por la tarde, decidí caminar hacia el cementerio local. Su ubicación estaba a las afueras, sobre una loma desde la que se podía contemplar parte de la selva que rodeaba la comunidad. Pensé que, tal vez, investigando las tumbas y las fechas de defunción de algún menor que coincidiera con la época de Semana Santa, podría encontrar una pista. Al llegar, encontré un panteón silencioso, con cruces oxidadas y lápidas maltratadas por el clima. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de un anaranjado intenso. Caminé por entre las tumbas, sintiendo la hierba seca crujir bajo mis pies. Muchas lápidas eran demasiado antiguas, con inscripciones apenas legibles. No sabía exactamente qué buscaba, pero confiaba en que algún nombre o una fecha me daría un indicio. Fue entonces cuando, al doblar por un estrecho pasillo entre sepulturas, vi algo que me estremeció, una pequeña tumba de concreto, sin nombre, solamente con un ángel tallado en la parte superior. Sobre ella, alguien había dejado un cirio consumido. Si me fijaba bien, parecía que esa vela no llevaba mucho tiempo encendida. Toqué la cera derretida y aún estaba tibia. Un nudo de angustia me cerró la garganta. La oscuridad avanzaba rápido en el cementerio. Volví sobre mis pasos para salir de aquel lugar. Los colores del atardecer se habían transformado en penumbra. Con cada minuto que pasaba, me costaba más trabajo reconocer el camino que había tomado. Sentía que la noche caía con brutalidad, como si fuera un manto que cubriera las salidas. Un viento frío se levantó, susurrando entre las ramas de los árboles. Fue entonces cuando escuché, detrás de mí, un ligero rumor, algo parecido a pasos diminutos, acompañados del ligero arrastre de tela contra la tierra. Me detuve, giré la cabeza y no vi nada. El viento hacía crujir las lápidas y agitaba las flores marchitas de las coronas. Una parte de mí quería correr, pero la curiosidad me mantuvo en el lugar unos instantes. Comencé a caminar más rápido, guiándome por la luz tenue de mi celular, enfocando el suelo para no tropezar con las raíces o las losas levantadas. Mientras lo hacía, percibía a mi alrededor esa presencia que me hacía sentir observado. La brisa parecía murmurar mi nombre, o quizá fuera solo mi mente sugestionada.
Pero entonces escuché claramente el sonido de una risita apagada, muy suave, que me heló la sangre. Con el corazón a punto de estallar, alcé la luz del celular hacia las tumbas de alrededor. Fue ahí cuando lo vi, el niño de blanco, con la vela en la mano, mirándome fijamente desde el otro lado de una cripta abierta. Su rostro seguía inexpresivo, pero esta vez no sonreía. Parecía suplicar algo. En su expresión se dibujaba un sufrimiento que no pude describir. Sentí que la garganta se me secaba y una parte de mí gritaba que saliera corriendo. Sin embargo, mis piernas no respondían. La tenue luz de la vela iluminaba parte de su rostro y pude notar lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Estaba a escasos metros, inmóvil. Un leve temblor recorrió su mano que sostenía la vela y el niño dio un paso hacia mí. Sin entender por qué, retrocedí con torpeza, respirando agitadamente. Fue en ese momento cuando recordé las palabras de las señoras: cada año, en Semana Santa, la gente ve al mismo niño. Dicen que es un alma atrapada, buscando redención. No pude articular palabra alguna y me quedé helado, sin atinar a rezar o pronunciar un consuelo. Solo miraba su figura, que se mezclaba con la oscuridad, como si la noche lo fuera devorando lentamente. Dio otro paso y un viento gélido apagó la llama de su vela. Aún así, podía verlo con la luz de mi celular. Hubo un segundo de silencio absoluto, tan denso que se me hizo un nudo en el pecho. Algo en su mirada me hizo comprender que no pretendía hacerme daño, sino que necesitaba ser visto, ser escuchado por alguien que pudiera ayudarlo a romper su condena. Pero, justo cuando pensé en extenderle la mano, la imagen del niño se desvaneció ante mis ojos, como la neblina que huye al amanecer. El cementerio quedó sumido en la penumbra y en un silencio tan mortal que me sentí abrumado. Corrí hacia la salida, con las piernas temblorosas, intentando alejarme de ese lugar que parecía respirar una presencia antigua y dolorosa. Esa noche apenas dormí. Mi mente se llenaba de preguntas: ¿quién había sido el niño? ¿Por qué se manifestaba cada Semana Santa? ¿Cómo podría encontrar paz? Intenté leer mis notas, buscar algo en mis apuntes, pero solo tenía fragmentos sobre la leyenda y algunas menciones orales. Las horas pasaron con lentitud, entre el eco del viento y las imágenes repetidas de aquella aparición. El domingo de resurrección, la gente del poblado amaneció contenta, enfiestada por el fin de la Cuaresma y el inicio de la celebración pascual. Sin embargo, yo no podía compartir esa alegría. Tenía la certeza de que lo que vi no era una invención de mi mente. Llevaba conmigo el peso de un secreto que el pueblo guardaba bajo llave, ese al que solo pocos prestaban verdadera atención. Antes de partir, me acerqué de nuevo a la iglesia. Estaba abierta, con los primeros rayos de sol iluminando los altares cubiertos de flores. Busqué en vano algún rastro de ese niño, pero evidentemente no estaba allí. Hablé con un par de habitantes, quienes con semblante serio me contaron más detalles. Hace muchos años, un niño participó en el viacrucis como monaguillo, vestido de blanco. Al encender la vela, se alejó del contingente en uno de los recesos. Hay quienes dicen que se perdió, otros comentan que fue víctima de un accidente. Nunca lo encontraron y su cuerpo no regresó a casa, pero en la procesión nocturna siguiente, mucha gente creyó verlo deambular cerca de la iglesia, sosteniendo la vela. Desde entonces, su pequeña silueta aparece de manera intermitente en Semana Santa, en la procesión o en el cementerio, como buscando un lugar donde reposar. Al final, nadie supo su nombre, ni tuvo un entierro digno. Mientras dejaba el pueblo, con la mochila al hombro y el sol golpeándome la espalda, cargaba una extraña congoja. Una parte de mí sentía compasión por ese niño y el miedo que me generaba saber que era real. Me pregunté si había algo que yo pudiera hacer. Nunca recibí una respuesta clara. Tal vez el niño continuaría apareciéndose cada año, con su vela, en ese limbo entre la vida y la muerte, esperando que alguien lo guiara hacia la luz o al menos que reconociera su presencia. La noche previa a mi partida, recuerdo que, sin proponérmelo, me asomé por la ventana de mi habitación en la posada. Afuera, la calle dormía, silenciosa, con los faroles que ya se habían apagado para ahorrar energía. Solo vi la penumbra del empedrado y las sombras inmóviles de las casas.
pero de pronto, debajo del poste más lejano, me pareció distinguir una figura pequeña, inmóvil, sosteniendo un débil resplandor. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Apreté los puños y parpadeé varias veces. La figura ya no estaba. Me quedé ahí, contemplando la nada, con los latidos de mi corazón golpeando mis sienes. Sabía que, por más que quisiera, no olvidaría nunca aquella sonrisa apenas dibujada y esa mirada profunda que parecía suplicar libertad. Ahora que han pasado unos meses, puedo afirmar que lo que viví en ese poblado de Chiapas me marcó de por vida. Ya no descarto la existencia de fuerzas que no comprendemos. A veces, durante la noche, me despierto sudando, convencido de haber visto, aunque sea en sueños, aquella túnica blanca atravesada por la oscuridad. Siento que el niño aún merodea mis pensamientos, como si quisiera hacerme entender que su historia no terminó y que aguarda a que alguien, con fe o con compasión, le dé la paz que jamás tuvo en vida. Nunca más he vuelto a ese lugar, pero la imagen de aquel niño no se desvanece. Cuando llega la Semana Santa, un desasosiego extraño me invade, una opresión en el pecho que me recuerda que en algún sitio, a cierta hora, entre los rezos y las velas de una procesión, hay un niño silencioso, sosteniendo su flama trémula, con la esperanza de encontrar redención en medio de la oscuridad. Quizá en algún momento, alguien encontrará la forma de ayudarlo. Entretanto, su aparición seguirá siendo un secreto a voces, un susurro en las calles empedradas de ese viejo pueblo en Chiapas, un susurro que te hace dudar de lo que ves, pero que te hiela el alma cuando comprendes que no es un engaño de tus ojos, sino la manifestación más cruda de lo que se quedó sin descanso y sin nombre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.